Y como les decía, esta clase va a ser grabada. Ya empezamos la grabación. Bueno, pues buenos días muchachos, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes de nuevo. Ha sido un largo tiempo. Eh, Perdimos muchas clases por el paro. Aún no hay instrucciones claras de qué es lo que va a pasar, pero por el momento tenemos que continuar nosotros en lo que estábamos. Nosotros teníamos certamen el día 16 de junio de este año. Eh, si no me equivoco, cuando estábamos en paro, faltaba una semana y media para hacer eso. Así que prontamente vamos a tener certamen. Esta semana no, pero posiblemente la otra, o si no, el lunes de la otra. ¿Qué es lo que vimos o lo que hemos visto? Fíjense, esos son todos los contenidos que entran en el certamen. Capacitancia, ya lo vimos. Condensadores, placas, sello, paralelo, dieléctricos, ya lo vimos. Vectores de campo, eléctrico, polarización, desplazamiento, ya. Energía, ya. Densidad de energía, ya. Intensidad de corriente, ya. Resistencia, resistividad, ya. Ley de Ohm, ya. Circuitos, ya. Serie paralelo. Potencia, ya. Efecto Joule y fuerza electromotriz, eso no, pero pienso que no lo vamos a ver por temas de tiempo para optimizar, porque todavía nos queda otra unidad que es magnetismo, y ahí es muchos temas, muchos temas. Así que pienso que efecto Joule y fuerza electromotriz no vamos a ver. Lo único que nos falta hacer aquí para el certamen es algunos ejemplos de circuitos. Y eso es lo que quiero hacer en estos días. Y ahí estaríamos listos. Entonces quiero hacer hoy un repaso muy rápido de este tema, de, de- de todo lo que hemos visto, ¿vale? ¿Se acuerdan? Entonces empezamos viendo capacitancia. Capacitancia, ¿se acuerdan que, profe, ahí entrarán ejercicios del segundo certamen? No, no, Renato, no van a entrar del segundo certamen. Vamos a intentar hacer las cosas eh, más simples porque nos falta el tiempo ahorita. Entonces no voy a poner del segundo certamen. No da el tiempo. Yo estoy preocupado por el cuarto certamen. Estoy pensando a ver qué hacer. Tengo que reunirme con nuestros profesores porque está difícil. Bueno, entonces capacitancia. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la capacitancia? Es una forma de almacenar energía usando el campo eléctrico. Entonces, ustedes imagínense que tienen dos conductores. Uno tiene una carga Q y uno tiene una carga menos Q. Ustedes los pueden acomodar de cualquier forma, pueden tener cualquier geometría, pero dependiendo de ese arreglo espacial de la geometría del sistema, ustedes pueden definir una nueva función que se llama capacitancia. Capacitancia tiene esta, esta fórmula. Capacitancia es Q, que es la carga del sistema, el valor absoluto de la carga ahí, entre la diferencia potencial entre los dos cuerpos. Entonces, ¿cómo que esto almacena energía? Bueno, acuérdense que el potencial, ese delta V, que antes le llamamos nosotros delta phi, pero es un potencial, eh, era una forma de almacenar energía en el campo eléctrico por unidad de carga. Entonces, cuando hacemos esa fracción, esa división, estamos haciendo como uno entre energía, algo así, y al final es una forma de energía. Entonces, eh, hay ejemplos muy sencillos, fíjense que capacitancia entonces Q entre delta V. Entonces, si yo calculo delta V para un arreglo, puedo calcular capacitancia. Entonces, ahí vimos un ejemplo. Una esfera. Imagínense que tienen esta esfera, tiene carga menos Q. Perdón, una esfera exterior, una esfera interior tiene carga Q, tiene radio interior A y radio exterior B. ¿Ok?
Entonces, puedo saber cuál es el campo eléctrico afuera de la esfera, que es este. ¿Se acuerdan del certamen 2? Que existe un campo eléctrico en esta región. Aquí hay un campo eléctrico. Aquí hay otro. Y aquí afuera hay otro. Ese campo eléctrico afuera es este de acá. Ahí. Ahí se me borró todo. Pero bueno, no importa. Es este campo eléctrico de aquí. ¿Vale? Bueno, entonces ya sé cuál es el campo eléctrico. Es este. De ahí puedo calcular el voltaje o la diferencia de potencial que tiene esta fórmula menos la integral de E punto dr. Y sabiendo la forma que tiene el campo eléctrico, puedo calcular el potencial. Este. Entonces ya está muy fácil porque acuérdense que capacitancia es Q entre delta B. Entonces capacitancia es Q entre delta B y me queda esto. Y era algo que yo les decía en las últimas clases. La capacitancia no depende ni de Q ni de delta B. No depende casi de nada, solamente de la geometría, que en este caso es el radio del sistema. Radio es la distancia que hay entre el centro y mi punto de observación. 4pi epsilon 0 R. Qué raro, ¿no? Pero así es. Y es muy útil porque esta cualidad no depende de las Qs y nos sirve como una forma de almacenar energía. Otro ejemplo, placas paralelas. Placas paralelas, acuérdense, campo eléctrico es este, ya lo habíamos calculado en otras ocasiones, sigma entre epsilon 0, pero sigma yo lo puedo escribir como Q entre A. Entonces lo puedo escribir de esa forma de ahí, Q entre epsilon 0 A por R. Ahora calculo el potencial. Potencial es menos la integral de E punto dr, eso es E por D, y eso me resulta QD entre epsilon 0 A. Es el potencial. Entonces, la capacitancia es Q entre delta B y me queda epsilon 0 A D. No depende otra vez de la carga. Este capacitor de placas paralelas es muy útil. Es el que se utiliza en electrónica más comúnmente. ¿Se acuerdan ese experimento que hicimos en clase? Que yo les llevé un capacitor que tiene forma como de barrilito. Bueno, ahí estábamos usando este. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo funcionan los capacitores eh, en un circuito de corriente continua. Entonces, recordemos, en un conductor las cargas se pueden mover libremente, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí una batería de este lado, una placa positiva, y cuando yo conecto un cable conductor hacia algún extremo positivo de una placa paralela eh, eh, conductora, las cargas positivas que están aquí, que son iones, que están en este borne, se pueden mover libremente a través del circuito. Y lo que quieren hacer las cargas positivas entre ellas es repelerse, ¿cierto? Entonces, si ahora estoy dando una forma para moverse por acá, quedan una parte de las cargas de la batería aquí, en este extremo, y otras se van para acá. Entonces, se induce una carga sobre esta placa. Del otro lado pasa lo mismo. Las cargas negativas se van para acá. ¿Ok? Cuando está cerrado el circuito. Un efecto que tiene también la capacitante, las cargas positivas en este sector es que inducen una carga eléctrica acá y la conjunción de placas positivas
cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro, crean un capacitor de placas paralelas que tiene un campo eléctrico constante en la dirección normal al plano. Fíjense que se parece a este ejemplo de aquí, a este ejemplo de acá. Son dos placas que tienen un campo constante entre ellas. Hay unos ejemplos. Los teclados funcionan con capacitores. Este drum set de Rock Band también. Esos son unos ejemplos de capacitores de los que usamos ahí en el laboratorio. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo de esto? Acuérdense que ese de ello les decía que los capacitores sirven para almacenar energía. Si se acuerdan, hicimos un ejemplito ahí con un circuito muy sencillo, que era una fuente, que en este caso era mi computador, los 5 volts que otorga el USB. Eh, Tenía también un capacitor, tenía una resistencia y un LED. Entonces, cuando yo tenía el circuito que era nada más resistencia y LED, y luego apagaba el circuito, eso se apagaba de manera inmediata. Pero cuando introduzco un capacitor, eh, desconecto el circuito y tarda un rato en apagarse, porque los capacitores almacenan energía. Eso es lo que hacen. Las cargas se quedan almacenadas aquí. Una vez que uno desconecta el circuito, en este lado se quedan almacenadas las cargas, ¿ok? Y tarda un ratito en volver al equilibrio, que es volver a la condición neutra. Bueno, son algunos símbolos de los capacitores. El primer símbolo es este de arriba. Son capacitores que no tienen polaridad, que no tienen más y menos. Y en general, los que son chiquitos, como estos de aquí, los que son como de forma como una lenteja, esos no tienen polaridad. Estos de en medio, este que es rojo, que tiene menos y más, eso es un símbolo para batería, pero también para capacitores, si fuera esto un poquito más grande. Esos son para capacitores que tienen polaridad, como estos. Entonces acá tienen polaridad. ¿Por qué se parecen los símbolos de batería y de capacitor? Porque en un cierto eh, aspecto, las baterías son capacitores, almacenan energía y tardan un rato en descargarse. Solo que tardan mucho tiempo en descargarse. Y se comportan de la misma manera. Son dos conductores que tienen una cierta carga. Los conductores son los bornes de la batería. Por ejemplo, en una batería de estas AA, que tiene una forma como así. No tengo una batería aquí a mano, pero ¿sí? Tienen una parte que es metálica de este lado, que es la parte positiva, y una parte metálica de este lado, que es negativa. Ese es el capacitor. Y están cargados. Solamente que la distancia entre ellos es demasiado grande como para comportarse como un capacitor. Un aspecto interesante de los capacitores, y en particular de los switches, como este que está acá, como este switch, a lo mejor no los han visto ustedes, que son dos elementos que se tocan y empiezan a conducir electricidad, es que este tipo de conectores también es un capacitor. ¿Cómo, profe Coches? ¿Cómo? Bueno, cuando ustedes acercan la placa así para hacer la conexión, se toca en muy poquitos lugares, en muy poquito, microscópicamente así, en muy poquitos lugares se toca, pero hay mucho espacio vacío entre ellos que no se están tocando, entre las dos placas. Y entre esos dos puntos se genera una capacitancia. Por eso es que hay muchos ruidos capacitivos. Cuando ustedes enseñan un circuito, la mayoría de los ruidos son ruidos capacitivos, porque existen este tipo de falsas conexiones que inducen ahí una pequeña capacitancia parásita. Por eso es que cuando trabajan en un protoboard, como esta cosita que llevé, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el experimento, está una plaquita blanca que llevé, nos conectaban las cosas.
ahí existen muchos ruidos, porque las conexiones ahí son de este tipo, son así como a presión entre dos placas, y ahí se generan ruidos capacitivos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Miren, entonces hay diferentes configuraciones. Este es otro ejemplo. Este es un condensador cilíndrico. Fíjense que es un cilindro, estilo coaxial, donde hay un conductor, el naranjo, y otro conductor afuera. Ujú. Si los dos son conductores, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Ahí me dicen por el chat. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la región naranja? Si son conductores. Vamos a ver qué tanto se acuerdan. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la sección naranja? Aquí adentro, que miren, no voy a pintar. A ver, ¿cuánto vale el campo eléctrico ahí? Cero. Muy bien. Cero. Se Excelente. me... Muchas gracias. No alcancé a ver quién respondió, pero muchas gracias. Excelente. Cero. Es cero porque, porque el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Acuérdense que las cargas se distribuyen a las orillas y generan un campo que se contrarresta al campo eléctrico exterior. Entonces, muchas gracias, Renato, por escribir por el chat y por la persona que habló por la voz. No alcancé a ver quién era. Bueno, pero el campo eléctrico en este sector aquí es diferente de cero. ¿Mm? ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí? Esto, esta parte de acá. Campo eléctrico es lambda, donde lambda es la densidad de corriente, densidad de carga en ese conductor, entre 2pi epsilon r. Bueno, entonces ya sabiendo ese resultado, yo puedo calcular cuánto vale delta B, el potencial. Potencial, entonces hay que hacer la integral desde A hasta B de, eh, del el campo punto de R y nos da este resultado. Ya lo hicimos en clase y ya no lo voy a repasar, pero ya nos dio eso. Es un logaritmo natural porque hay una función 1 entre R. Muy bien. Entonces, ahora que, ahora que tengo mi potencial, puedo escribir cuánto vale la capacitancia. Y está muy sencillo. Capacitancia, acordemos que era Q entre delta B. Entonces yo escribo Q entre delta B, pero lambda, acuérdense que lambda es lo mismo que Q entre L. Entonces yo puedo colocar aquí lambda, aquí en el denominador, como Q entre L. Q entre Q se eliminan, la L va para arriba, y me resulta esta fórmula. 2pi epsilon 0 L, logaritmo natural de 20. Uh-huh. Bueno, entonces, resumen. ¿Qué necesito para calcular la capacitancia de un arreglo? Pues necesitas saber el potencial. Muchas veces no sabemos el potencial, pero sí sabemos el campo eléctrico. Entonces, a partir del campo eléctrico calculo el potencial y es la división Q entre potencial. Y se acabó. Hay diferentes formas de conectar los capacitores. Bueno, primero, ¿alguna pregunta de esto? Sin duda que va a venir un ejercicio del certamen de esto, de calcular una capacitancia a partir de potenciales. Así que pregunten de una vez si tienen preguntas. Si todo está bien, vamos adelante. Eh, Todo bien, profe. Gracias, Bárbara. Entonces, bueno, vamos a continuar. Dice capacitores en paralelo. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora que eh, ya sabemos cómo funcionan los capacitores, podemos empezar a hacer conexiones entre ellos en forma de circuitos.
Un circuito es un arreglo de componentes electrónicos que generalmente tiene una fuente y tiene un propósito. En este caso, el propósito es mostrar cómo funcionan los capacitores. Nada más que eso. Entonces, miren, imagínense que tenemos el siguiente circuito. Yo tengo una batería así, aquí, y tengo dos capacitores que conecto de la siguiente forma. La parte positiva de la batería la conecto a una placa de un capacitor y esa misma parte positiva la conecto a otra parte positiva de otro capacitor. Entonces, fíjense que los dos puntos son lo mismo. Este punto es igual que este y es igual que este, que están conectados por un alambre. Ujú. Entonces, si son iguales estos puntos, están en el mismo punto de energía, es lo mismo que esto estuviera más cerquita. Es lo mismo que yo tuviera acá el capacitor de arriba, así, pegado, ¿verdad? Que estuviera pegadito. Es la misma cosa, pues está en el mismo punto. Entonces es como si tuviera un capacitor más grande, ¿cierto? Es como si tuviera un capacitor sote. Entonces vamos a regresar para ver cómo se veía para aquí. Fíjense que al final del día, este capacitor tiene una forma parecida al que estamos viendo. Su capacitancia es epsilon 0 A entre D, donde D es la distancia de separación. Esto es D. Pero fíjense que depende del área. Entonces, si el área crece, la capacitancia crece. Si el área crece el doble, la capacitancia crece el doble. Entonces, algo me dice que la capacitancia aquí tiene que crecer al doble. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Bueno, cuando yo conecto capacitores en paralelo, como están conectados en la misma fuente, en los mismos lugares, el voltaje es igual en todos los capacitores. Pero la carga que proviene de esta batería no es infinita y no aparece mágicamente, sino que tiene como fuente la batería, tiene como fuente la batería y se distribuye acá y se distribuye acá. Entonces la carga total de la batería se distribuye en los dos capacitores. Y eso es lo que quiere decir esta ecuación. La carga es un conjunto de cargas individuales. Entonces, dado que yo conozco la fórmula de capacitancia, y yo sé que capacitancia es Q entre B, delta B, o bien que Q es eh, capacitancia por delta B. Dado que yo sé eso, puedo escribir esta fórmula de acá. Fíjense que Q es capacitancia por delta B. Pero yo también, a su vez, sé que Q tiene que ser una suma de cosas. Entonces, lo que me dice aquí es que, dado que el voltaje es el mismo para todos, que es un factor común aquí, este, y tiene que ser una suma de cosas, entonces lo que tiene que ser suma es la capacitancia. Por lo tanto, la capacitancia en un circuito en paralelo es una suma. Es una suma. Por favor, díganme si entienden, si hay alguna pregunta o si les gustaría que hablara un poquito más. Pero creo que es sencillo. Yo al principio digo, la carga tiene que ser una suma de cargas. Sé la fórmula de la capacitancia. Sé que el voltaje es común para todos, entonces es un factor común. Entonces, forzosamente, lo que tiene que ser suma es la capacitancia. La capacitancia tiene que tener una forma de suma. Entonces, la capacitancia equivalente del sistema es la suma de las capacitancias. Ujú. En paralelo. Eso nada más en paralelo. Si tienen preguntas, me escriben por el chat, ¿ok?
¿Qué pasa cuando yo tengo un circuito en serie? Si yo tengo un circuito en serie, conecto la parte positiva, el borne positivo de la batería, a una placa de un capacitor, que es este de aquí. Después ese capacitor lo conecto en serie con otro capacitor y la última placa la conecto al borne negativo de la batería. Entonces fíjense que el voltaje de la batería, es el delta V de aquí, está conectado a dos puntos distintos, ¿cierto? Entonces ya no es un factor común, ya no está en los dos plagas, en los dos extremos de los capacitores. Está en el extremo de uno y en el extremo de otro, pero entre medio quedaron dos capacitores que no están conectados a un voltaje, o al menos al voltaje de la batería. Entonces el voltaje ya no es igual para todos, pero lo que sí es igual es la carga, porque fíjense que este borne negativo se conecta acá, induce una carga negativa, las baterías son simétricas, entonces esta parte negativa induce una carga negativa acá. Y por inducción, si yo tengo acá una carga positiva, voy a inducir acá una carga negativa. Esta carga negativa va a inducir una carga positiva acá. Y fíjense que estos dos están formando otro capacitor. Ahora, algo que yo sé, que todos sabemos, bueno, que nosotros sabemos, es que la energía se debe de conservar, ¿cierto? La energía se conserva. El voltaje, el delta V, es una medida de energía. Entonces, si yo tengo varios elementos conectados a una fuente de energía, eso quiere decir que entonces la energía total debe ser una suma de energías. La energía que hay aquí, la energía que hay acá. O bien, dicho de otra manera, dicho en lenguaje de electricidad, el voltaje de esta batería debe ser una suma de los voltajes, la caída de voltaje en este capacitor y en este capacitor. Entonces puedo escribir esta ecuación de acá. El voltaje, que yo sé que se escribe como Q entre C equivalente, la fórmula de capacitancia, tiene que ser definido como una suma. Yo sé que tiene que ser una suma, que la carga tiene que ser igual. Entonces, dado que el voltaje, aquí abajo, fíjense, donde dice entonces, aquí abajo, dado que el voltaje tiene que ser una suma y que cada voltaje tiene una forma así, Q entre CQ, entonces forzosamente tiene que ser de esta forma. Q entre C1 más Q entre C2 más Q entre Cn. Entonces puedo sacar como factor común el Q y me queda que 1 entre C equivalente es igual a la suma de 1 entre C1. Por ahí en clase derivamos una fórmula para cuando hay dos capacitores, cuando hay tres y cuando hay n capacitores, si no me equivoco. Estos son capacitores en serie. Fíjense que es muy diferente a los capacitores en paralelo. En paralelo se suman directamente las capacitancias. En serie se suman, pero se suman el inverso de las capacitancias. 1 entre la capacitancia equivalente es la suma de 1 entre la capacitancia individual de cada capacitor. Tienen esa forma. Bueno, ahí en clase realizamos el siguiente ejercicio. Teníamos este circuito complicado que tenía varios componentes. Fíjense que tenía una parte esta con esta, que estas dos están en paralelo. Esta parte con esta parte, está bien complicado. Recomendación, siempre empecemos por lo más simple, los circuitos más pequeños primero. Entonces fíjense que tenía yo este circuito pequeño y este circuito pequeño, los que están en círculos naranjos.
Son dos capacitores en paralelo, entonces yo los puedo reducir. Como están en paralelo, las capacitancias se suman, 3 más 1, 4. Entonces fíjense que yo ya creo acá un capacitor de 4. 4 nanofarads, yo creo, eso no tiene unidades, pero dejémoslo en nanofarads. Luego el de abajo, el que está en el círculo naranjo, también están en paralelo. Son dos capacitores. Uno tiene un valor de 2 y otro de 6. Están en paralelo, entonces se suman, hacen uno de 8. Ok. Ahora estos están en serie. Los de arriba están en serie y los de abajo están en serie. Vamos a hacer ese circuito chiquito pequeño. Primero, dos capacitores en serie de 4 es 1 entre capacitancia equivalente es 1 entre 4 más 1 entre 4. Un cuarto más un cuarto son 2 cuartos, o sea, un medio. Le doy vuelta y es 2. Capacitancia equivalente es 2. La misma cosa con el de abajo. Son dos capacitores de 8. Entonces 1 entre capacitancia equivalente es lo mismo que 1 entre 8 más 1 entre 8, que es lo mismo que 2 entre 8, que es lo mismo que un cuarto. Le doy vuelta y me da 4. Estos y ahora están en paralelo. Y la suma directa me queda 6. Sin duda que va a venir un ejercicio de este tipo en el certamen. Así que estudienlo. ¿Preguntas? Antes de pasar a otro tema. Gracias, José. Bueno, entonces, ya hablamos de la energía, hablamos de que la capacidad es una forma de almacenar energía. Uh-huh. Y bueno, nosotros hace tiempo definimos qué era energía en electromagnetismo. Cuando hablamos de potencial, dijimos, yo tengo un campo escalar que le llamo potencial. Es algo que está en el espacio, es un efecto que aparece cuando yo tengo una carga en el espacio. Crea un campo escalar donde cada punto del espacio representa un valor de energía. Uh-huh. Entonces dijo, una vez que ya tengo esta función, este potencial delta V del que estamos hablando, y yo agrego una carga, yo puedo calcular la energía que me cuesta mover esa carga, dado que estoy en presencia del campo escalar, que es el potencial. Entonces puedo escribir este potencial de este delta V como Q entre C, ¿verdad? Porque lo que venimos hablando de capacitancia. Entonces la integral me queda muy sencilla. Me queda la integral de Q y la integral de Q es Q cuadrada entre 2. Entonces me queda esto. Pero eso a su vez yo puedo escribir Q como, perdón, Q entre C como delta V y a su vez puedo escribir Q como C delta V. Me queda esto. Entonces fíjense que para un capacitor la energía tiene varias representaciones, que son estas tres. Esas tres formas de ver la energía. La energía está lista en un capacitor, lista para ser liberada, y tiene esa forma. Entonces, cuando vimos el ejemplo del LED, más o menos era esta energía. Más o menos porque en realidad yo lo que hice ahí fue un circuito RC, una resistencia y un capacitor. Pero más o menos era esto, para fines prácticos. Yo les decía que los capacitores son muy útiles en la vida diaria. Los capacitores son muy buenos para actuar como filtros de ruido. Imagínense que tienen un sistema que es una fuente de voltaje.
Imagínense, por ejemplo, el cargador de su celular. ¿Se han fijado que hay cargadores originales, cargadores piratas, y que siempre dicen los eh, la gente, los dueños de las empresas, pues, los fabricantes de los celulares, no utilice un cargador que no sea original? Bueno, los cargadores originales tienen mucha electrónica dentro de su cajita para lograr que el voltaje de salida sea muy limpio, como esto, una línea. Y para lograrlo, utilizan muchas fuentes, muchos capacitores, muchas cosas. Cajas de Faraday. Miren, aquí tengo un cargador de un laptop que abrí para repararlo, pero me sirve para que lo vean ustedes. Para empezar, está en una caja metálica, porque se acuerdan ustedes que el campo eléctrico adentro de un conductor es cero. Entonces esta caja metálica aísla de cualquier ruido externo a lo que pasa dentro de este capacitor, perdón, dentro de este cargador. Bueno, este cargador está pesadito, tiene mucha electrónica. Aquí adentro puedo ver un capacitor que sirve para filtrar. Y tiene muchas más cosas. Alcanzo a ver que tiene más capacitores, tiene un devanado, que es un transformador, y tiene por ahí otras cositas. De este lado tiene más capacitores, tiene unos diodos, tiene mucha electrónica. Entonces, cuando uno agrega capacitores en cierta configuración, esto funciona como filtro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que funciona como filtro? Pues fíjense que yo escojo el capacitor correcto para que se cargue justamente en el periodo de este ruido, para que tenga un tiempo para cargarse aquí. Cuando tiene mucha energía, cuando tiene más energía que este nivel, el capacitor se carga y absorbe esa energía extra que proviene del ruido. Se come ese pic de voltaje. Y después cuando baja aquí, eso significa que el sistema le gustaría estar en la línea punteada, entonces le falta energía, pero el capacitor ya se cargó. Entonces le dice, ok, aquí está la energía que te falta. Y luego otra vez, hay un pic de voltaje, hay energía extra, el capacitor lo absorbe, y cuando le falta energía al sistema, el capacitor lo da. Obviamente no es perfecto, no es perfecto. Hay veces que hay más energía de la que el capacitor puede almacenar. Hay veces que el sistema necesita que le den más energía de la que el capacitor tiene, pero al menos hace un trabajo regulando este voltaje. Fíjense que yo puedo pasar de un sistema muy ruidoso a un sistema que tiene menos ruido con capacitores. Esto es algo que yo hago muy a menudo en el laboratorio, cuando estoy trabajando ahí con cosas electrónicas, para cualquier cosa del laboratorio. eh, Agrego capacitores y voy viendo cómo la señal mejora, cómo va cambiando el ruido. Bueno, esos son algunos ejemplos útiles de los capacitores. Eh, Vamos a hablar del campo eléctrico en materiales. Entonces, los cálculos que hemos hecho en este curso tienen la siguiente forma. Yo les proponía una distribución de carga, por ejemplo, una esfera, por ejemplo, un cilindro, por ejemplo, una carga puntual, y calculábamos el campo en el espacio, pero siempre hicimos cálculos
en el espacio vacío. Nunca dijimos, ¿qué pasaría si yo pongo una carga puntual con una carga Q en el agua? Nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de un material. ¿Qué pasa si estuviera en madera? El único material del que hablamos eran conductores y el vacío. Bueno, lo que pasa cuando yo pongo un campo eléctrico, pongo una carga dentro de un material y quiero cargar el campo eléctrico, es que en general el valor del campo eléctrico disminuye dependiendo del material. Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo una carga puntual en el vacío y mido cuál es el valor de esta carga a una distancia de 10 metros de la carga. Mido el valor del campo eléctrico, perdón, a 10 metros. Y luego hago el siguiente ejercicio. Tomo mi carga puntual y hago una bola de hormigón gigante de 5 metros de diámetro y pongo mi carguita puntual en medio y mido otra vez el campo eléctrico a 10 metros. ¿Creen que tenga el mismo valor? Bueno, lo que dice la lógica es que no. Va a ser apantallado por el concreto, ¿cierto? Otro ejemplo es, los celulares se comunican a través de ondas de radio, que al final del día son campos eléctricos. Si ustedes ponen su celular dentro de una bola de hormigón, ¿creen que pueda tener señal adentro de eso? Para empezar, ya no va a funcionar, pero eh, si funcionara, ¿creen que tendría señal? No, no tendría señal, porque el campo eléctrico se apantalla. Hay una constante, que es esta constante K, que apantalla el campo eléctrico. Este es el E0 es el campo eléctrico que estuviéramos en el vacío, este, y K es una constante que depende de cada material. Si el campo eléctrico decae de esta forma, el potencial tiene que decaer de la misma forma. Entonces esto me sirve para varias cosas. Fíjense que la capacitancia depende del potencial, pero de manera inversa. O sea que si el potencial aumenta, la capacitancia disminuye. Si el potencial disminuye, la capacitancia aumenta. Entonces, dado que yo tengo un arreglo de cargas en dos placas paralelas, que es esta Q0 repartido en mis placas paralelas que tienen una capacitancia C0. Dado que yo tengo eso y me gustaría aumentar la capacitancia sin modificar la geometría del capacitor. Lo que puedo hacer es introducir un material adentro. Introducir un material. Porque la capacitancia es Q entre delta B. Cuando yo meto un material, ese delta B cambia por un delta B0 entre K. Y como está dividiendo, pasa hacia arriba. Entonces, fíjense que entre más crezca esta constante, más crece la capacitancia. Ujú. Entonces, meter un material eléctrico eh, cambia las propiedades del material. Fíjense que es un material dieléctrico. Un dieléctrico quiere decir son materiales que no tienen capacidades para conducir, como la madera, como el plástico, como el nylon, neopreno. Aquí hay diferentes constantes materiales. Eh, fíjense que Fíjense que aquí hay diferentes constantes eléctricas. Está el aire con una constante eléctrica de casi 1. El vacío aquí abajo, que es 1 totalmente. El bueno, la baquelita, el cuarzo, poliestireno, teflón, la titanita. Ese es muy grande. Entonces, fíjense que la titanita apantalla muchísimo el campo eléctrico. El agua también. No hay
ninguno menor que uno. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no haya ninguno menor que uno? Les dejo pregunta en el chat. ¿Por qué ninguno de estas constantes es menor que uno? ¿Una idea? ¿Qué pasaría si fuera menor que uno? Está acá, aquí. Si fuera menor que uno, entonces el campo eléctrico en un material sería mayor que el campo eléctrico en el vacío. Y eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo que si yo le pongo un material y no estoy agregando cargas ni nada, tengo más campo eléctrico? Al final del día, el campo eléctrico, de hecho, el cuadrado del campo eléctrico, simboliza la energía. Entonces es como si estuviéramos generando energía. Y eso no se puede. Bueno, fíjense que eh, el agua, acá, ay, espérame, el agua tenía una constante eléctrica de 80. O sea que el agua pantalla mucho, mucho el campo eléctrico. Ya hablamos de esto en clase, es el agua desionizada, la que tiene esta propiedad. Eh, y yo en algún punto de mi vida hice estos experimentos de divulgación, donde íbamos a unas escuelas y veíamos, mostrábamos esto, mostrábamos el Van der Graaf. Bueno, esto solamente funcionaba cuando el aire, había aire muy seco. Si había aire húmedo, que es mejor conductor, ya no había chispa, porque sí se estaba transmitiendo la electricidad, sí había una corriente eléctrica, pero se transmitía por el aire. El aire seco es el que es mejor para pantallar para eh, tener el campo eléctrico fuerte y es el que permite que haya una chispa. Esto lo hablamos en clase, seguramente se acuerdan de lo que hablamos. Hay un ejemplo ahí para ustedes, les puse. Este es un elemento para buscar vigas de cualquier material de construcción. Entonces es un aparatito que tiene esta forma, y que ustedes van pasando por la pared, y cuando él detecta que hay una viga, ahí les dice, ahí pueden poner un clavo, un tornillo, lo que sea. Y eso funciona con capacitores de placas paralelas. Son dos capacitores, dos plaquitas ahí que están midiendo la capacitancia entre ellas. Si de repente se agrega un material entre ellas dos, que es cuando encuentran una viga, él siente el cambio y entonces detecta, dice, aquí atrás hay algo. Funciona como un capacitor. Muy interesante. Bueno, ya finalizando el tema de capacitancia, hablamos del desplazamiento eléctrico dipolar. Entonces, para hablar de este desplazamiento eléctrico dipolar, primero necesitamos definir qué es un dipolo. Ya lo habíamos hablado en el primer certamen. Un dipolo es un sistema que tiene una carga total neutra, pero que tiene una parte que tiene positivo y una parte que es negativa. Por ejemplo, esta molécula. Esta es una molécula neutra, o sea, su carga total es cero, pero sí tiene una región donde tiene una parte positiva y una región donde hay una carga negativa. Si yo calculo la carga total, si hago aquí una esfera alrededor de ella muy grande, veo que la carga encerrada es cero. Pero si hago una esferita aquí chiquita, la carga es positiva. Y si hago una esferita chiquita acá, la carga es negativa. Son los dipolos. Tienen un cierto campo magnético, un campo eléctrico, perdón, que tendría que ser de esta forma, así. Es una radiación dipolar. Tiene esa forma el campo eléctrico.
Bueno, esa no, esa fue. Eh, y son muy útiles para definir otras distribuciones. Yo puedo describir cualquier distribución en una suma de dipolos. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces imagínense que yo tengo un material, este de acá, este material de aquí, ¿ok? Yo tengo ese material que está hecho de pequeñas partículas, átomos, moléculas, lo que sea, que en general son polarizables, o sea que son dipolos, ¿ok? Bueno, en un material cualquiera, estos dipolos están vibrando, se están moviendo de manera desordenada, de tal forma que el campo total inducido por estos dipolos es cero, porque están desordenados, siempre están vibrándose. A veces tengo una parte positiva, a veces tengo una parte negativa, pero en general están desordenados. Bueno, cuando yo preparo un campo eléctrico externo, por ejemplo, con dos placas, genero un campo para acá, estos dipolos se alinean con el campo magnético, con el campo eléctrico, perdón. Entonces, la, dado que yo tengo una placa aquí, una placa positiva, la parte negativa de los dipolos se quiere acercar a la parte positiva y dado que yo tengo una placa negativa, la parte positiva de algunos dipolos se acerca a la parte negativa. Entonces, estos dipolos, esta parte está negativa, forma una placa imaginaria negativa, que es esto de acá, un sigma inducido negativo. Y de este lado también genera un sigma inducido negativo. Entonces ahora tengo otra especie de capacitor que genera un campo para el otro lado. El campo inicial era este es cero, pero ahora se genera un campo para el otro lado, porque los dipolos se alinearon. Y como están en sentido contrario, entonces el campo eléctrico se apantalla. Es menor, porque ahora hay un campo inducido que contrarresta el campo y tiene esta forma de acá. Campo eléctrico total es el campo inicial menos el campo inducido, más pequeñito. Bueno, hay un formalismo más grande para esto. Hay un vector que se llama desplazamiento eléctrico dipolar, que dice, ¿qué tan bueno soy para mover los dipolos? Bueno, si tú quieres mover los dipolos, como hicimos en la diapositiva anterior, tú necesitas un campo eléctrico. Este campo eléctrico es este E, nomás multiplícalo por una constante y súmale un campo que le vamos a llamar P, que es el campo de polarización, que fue lo que hicieron estos dipolos al alinearse. Bueno, de la diapositiva anterior vimos que ese efecto de polarización ocurre cuando estoy en presencia de un campo eléctrico externo, o sea, de ese E. Por lo tanto, tiene que ver con E. Tiene que ver con E, de la misma forma, por epsilon cero, pero también tiene que ver con el material. Entonces vamos a poner una constante que depende de cada material, que es este chi. Entonces yo puedo factorizar esto, ¿sí? Y puedo juntar todas las constantes en una sola constante, que es este E. Y entonces ahora mi campo eléctrico es una constante, que siempre es menor que 1, por E. Entonces el campo eléctrico se apantalla. Pero fíjense que proviene de que, de la idea de que el campo eléctrico total va a ser el campo inicial más un campo de polarización, este P. Entonces ahí les puse un recuadro. El campo eléctrico total en un material dieléctrico es la suma del campo externo y la polarización inducida en el material. Está fácil esto. Bueno, ahí empezamos después a hacer unos ejercicios. Ya no los voy a hacer, ya los hicimos en clase. Ahí había dos placas paralelas que de repente se metía una placa eh, metálica
y había que calcular la capacitancia. Ahí repasen sus notas, ya lo hicimos. Este es otro ejercicio que hicimos, que tengo que mostrar que la capacitancia era eso. Ya lo hicimos en clase. Ahí también hicimos ese. Está bueno ese ejercicio. Y con eso terminamos capacitancia. Eh, Cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda. Cuéntenme por el chat. Vamos a dar ahora el repaso de corriente eléctrica. Y el viernes vamos a hacer ejercicios de corriente eléctrica, de circuitos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias Renato. Entonces vamos adelante. Entonces, eh, gracias José. Una, Uno de los fenómenos que más utilizamos como sociedad del electromagnetismo es el control sobre la corriente eléctrica. Ustedes deben estar muy familiarizados con el concepto de corriente eléctrica, porque es algo que llevan utilizando posiblemente todos los días de su vida. Posiblemente todos los días de su vida hayan utilizado la corriente eléctrica. Incluso si me dicen, a ver, yo me he ido al campo, así como a hacer un trekking, y, y ahí he pasado días sin corriente eléctrica. Pues no creo, porque seguramente llevaron linternas y ahí también hay corriente eléctrica, seguramente se llevaron su celular, también hay, seguramente se llevaron un parlantito para poner música, ahí también hay corriente eléctrica. Y, y y ahí tuvieron efectos de la corriente eléctrica, ujú, la conducción. Ahorita veo que Bárbara me escribió un mensaje, ahorita vamos a tomarlo en cuenta cuando hablemos de las capacidades de conducción de los materiales, en particular del grafito. Muy bien, Bárbara, te felicito por reparar tu control. Pero la corriente eléctrica se utiliza en todos los aspectos de la vida. Estamos llenos de electrones y de electrones que podemos mover con máquinas, con cosas que hemos utilizado, motores, electricidad, luz, música, de todo, muchas cosas, pero seguramente no tenemos una base fuerte de qué es la corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica es algo muy sencillo en realidad. La corriente eléctrica es la cantidad de carga Q que atraviesa un volumen en un intervalo de tiempo T. Eso es. O sea, corriente eléctrica son cargas en movimiento. Eso es la corriente eléctrica. Yo tengo un conjunto de carguitas, estas que se están moviendo para acá, en esta dirección, ¿sí? Y atraviesan un cierto volumen. Ay, perdón. Atraviesan un cierto volumen. Ese volumen es este recuadro gris, el cilindro gris. Entonces, una definición de corriente eléctrica es el límite, cuando delta T va a cero, de delta Q entre delta T. Que eso es una derivada, ¿verdad? Es dQ entre delta T, entre dt. ¿Cuánta carga atraviesa por unidad de tiempo un cierto volumen? Se lo puedo escribir de la siguiente forma. Si yo defino N como N es la densidad de carga por unidad de volumen, entonces N por el volumen, que es A por delta X, fíjense que aquí yo tengo un área y un delta X, que es entonces esto es un volumen, entonces N por A por delta X, esto es el número de cargas por Q, pues es la carga total. Esto yo lo puedo escribir, este delta X yo lo puedo escribir como velocidad por tiempo, ¿cierto? De esta forma. Entonces, si yo defino I como delta Q entre delta T, fíjense que ya se me va a eliminar ese delta T y me queda N por A por velocidad por Q. Fíjense, la corriente eléctrica entonces tiene que ver con la densidad de carga por el área del objeto que estamos estudiando, por la velocidad de las cargas y por Q.
Ujú. Bueno, ustedes que son ingenieros civiles deben saber que cuando hacen instalaciones eléctricas en una vivienda, en un edificio, en lo que sea, por norma de seguridad, siempre tienen que utilizar cables gruesos. No pueden poner alambritos delgaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense lo que estamos viendo aquí, que la corriente eléctrica depende del área, depende del área del conductor. Una corriente chiquita se transmite por un conductor pequeño, una corriente grande por un conductor grande. Si yo quiero transmitir una corriente eléctrica muy grande a través de un conductor muy pequeño, se quema, no resiste, no tiene las capacidades para conducir una corriente eléctrica grande. Entonces, por eso, por norma, los cables que vienen de la compañía y que entran a la casa, no sé cómo le llaman aquí en Chile, en México le dicen la cometida de la casa, que es la conexión que viene del poste a la casa, tiene que ser de un cable bien grueso y se hace con mucha seguridad, con varios estándares, porque ahí se transmite una corriente eléctrica muy grande, que es la que distribuye toda la casa. Bueno, ahora que ya definimos la corriente, podemos empezar a introducir otros parámetros. Y estos parámetros tienen que ver con la energía que se dispone del sistema y la capacidad del sistema para poder transmitir esta corriente eléctrica. A esa capacidad de transmitir o de conducir se le llama conductancia. Y es este, esta función de aquí, que se llama sigma. Sigma se llama conductancia. Entonces, corriente eléctrica lo vamos a definir como energía, que es voltaje, por la capacidad de conducir del sistema. Y sigma es la conductancia, y conductancia es por unidad de área y de volumen y de longitud. Tiene que ver así. Esta función de acá, sigma por A entre L, tiene que ver con qué tan bueno es el material para conducir. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, puedo definir otra función. Puedo decir que, R es L entre sigma A. Si yo defino R de esa forma, entonces la corriente eléctrica tiene esta forma. Delta V entre R. Y esto se le conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es proporcional a la energía del sistema, y tiene sentido, ¿no? Y es inversamente proporcional a qué tan malo es el sistema para conducir, que es la resistencia. Hay un análogo entre corriente de agua que viene de un recipiente, como aquí que están viendo. Imagínense que tienen un recipiente muy grande. Entre más grande y más alto sea el nivel de agua, más energía tiene o más voltaje. Y la corriente de agua que se transmite a través de una tubería es un análogo a la corriente eléctrica. Entre más chiquito sea el, el, eh, el tubo, más malo va a ser para conducirle el agua. Entre más grande sea el hoyo, mejor va a ser para conducirle la electricidad. Entonces imagínense que yo tengo una piscina y le hago un agujerito con un alfiler. Tengo un hoyito muy, muy chiquitito. Tardaría mucho en vaciarse la piscina, ¿cierto? En cambio, si le hago un hoyo de 30 centímetros, se va a vaciar muy rápido. Va a ser más fácil conducir la corriente de agua.
Entre más chiquito sea el orificio, entre más chiquito sea el tubo, peor va a ser para conducir el agua. Entre más grande sea el hoyo, más fácil va a ser para conducir electricidad. Lo mismo pasa con los cables. Entre más grueso sea el cable, entre más ancho sea su área transversal, va a tener una mejor conducción eléctrica y viceversa. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí simplemente definí R como definí en la diapositiva anterior, dado una función que se llama densidad de corriente, que es I entre A, pero es la misma cosa. Ya lo vimos en la clase pasada, entonces no voy a perder más tiempo en eso porque ya nos está acabando. Y aquí es donde queremos llegar. Entonces, fíjense que la resistividad, que es dependiente de la resistencia, es una característica de cada material. Fíjense que hay mejores aislantes o peores conductores y hay mejores conductores. Por ejemplo, la plata. La plata tiene una resistividad muy baja, es la más baja de todas. Por lo tanto, es la que mejor conduce la electricidad. El cobre es el que le sigue, luego el oro, y de ahí va subiendo. El aluminio va subiendo, el tungsteno, iron es el hierro, platino, el plomo, nicromo, no sé qué es eso. Y esto es lo que les decía, el carbón. El carbón es bueno para conducir electricidad. Entonces yo les decía en la última clase que si ustedes tienen un control remoto que ya no funcione, lo primero que tienen que hacer es sacarle las baterías, desarmarlo, sacarle toda la parte electrónica, lavarlo muy bien con agua, porque muchas veces se acumula grasita ahí y ya no permite conducción. Y por debajo de la membrana de plástico tiene unos puntitos negros, que es donde ocurre la conducción. Agarren un lápiz mina y píntenlo, pónganle carbón, porque el carbón es bueno para conducir electricidad. Y les aseguro que funciona bien el control. No sé si Bárbara, bueno, nos estaba comentando que logró hacerlo. A ver si nos quiere dar algún comentario. ¿Qué fue lo que hizo? O si le funcionó, si no le funcionó. A No, ver, no funcionó. ¿no funcionó? No, yo cacho que hice algo mal. Mira, la mayoría de las veces lo que pasa es que se llena de grasita que tenemos en las manos o de aceite cuando estamos comiendo. Lo principal es desarmarlo, sacarle la electrónica y lavarlo con agua. O sea, la pura membranita la metes el chorro de agua con el jabón de loza y la lavas. Ah, La dejas es secar. que lo desarmé y le pasé la pimina, pero no, no lo lavé. Ah, puede ser eso. Sí, Y, 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 y bueno, ¿y revisaste que las pilas estuvieran bien? También eso puede ser. sí, también. Mm. Bueno, si no hay, inténtalo después. Si no, cuando tengamos clases presenciales, te lo llevas un día a clase y ahí lo revisamos. ¿Vale? Ya, gracias. Gracias. Miren, entonces, fíjense cómo hay elementos que tienen resistividad muy baja, que son estos de acá, 10 a la -8, 10 a la -5 el carbón, pero luego hay unos que ya se empiezan a poner malos. Fíjense, el germanio, el silicio, tienen valores ya muy lejanos de 10 a la -8. El germanio es lo que se utiliza para hacer semiconductores. Entonces, por eso es un semiconductor. Fíjense que está a mitad de camino entre los conductores y los no conductores. Porque ya después se pasa, por ejemplo, al vidrio, que está 10 a la 10, 10 a la 14. Muchísimo. Es muy buen aislante el vidrio. El cuarzo es muy el mejor. Son buenos aislantes.
Bueno, no todos los elementos eh, siguen la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación entre la corriente y el voltaje, ¿cierto? O sea, aquí está. Es una relación entre la corriente y el voltaje. Y es lineal. Entre más crece el voltaje, más crece la resistencia, la corriente. Solamente que está dado por una pendiente, que es la pendiente es 1 entre R. Entonces, este gráfico de acá de la izquierda es un gráfico para los elementos que siguen la ley de Ohm, pero no todos los elementos en la electrónica siguen la ley de Ohm. A los elementos que sí siguen la ley de Ohm se les llama lineales. Son principalmente resistencias, alambres, bombillas. Eso siguen la ley de Ohm. Hay otros elementos que son no lineales, que son los diodos, inductores, capacitores. No siguen la ley de Ohm. En realidad, vamos a ver más adelante, todos los elementos, todos los elementos son no lineales, porque cualquier circuito es una composición de una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Pero a primera aproximación podemos decir que las resistencias son lineales y los circuitos de las resistencias son lineales, en una primera aproximación. Y ahí todo está bien. Los diodos son como válvulas, así como hay válvulas de agua que permiten la transmisión de la electricidad de agua en solamente una dirección. Hay válvulas de agua, de electricidad, perdón, que permiten la conducción nada más en una dirección y no de regreso. Son los diodos. Hay otros que son los inductores, que son las bobinas, que sirven para transformar voltajes, los transformadores. Son alambres enrollados en un cierto metal que inducen un campo magnético en otro. Bueno, hicimos un ejercicio. Está fácil. Ese. Nomás había que calcular la resistencia, que era seguramente algo como esto. Ahí hicimos otro. Calcular la resistencia. Hay una condición, un fenómeno, perdón, que hace un link entre la resistencia y la temperatura. La resistencia es una función de la temperatura. Cambian las cosas si yo cambio la temperatura. Y es sencillo, nada más tiene esta fórmula. Es útil y va a ser útil en un futuro, muy seguramente, porque existen unos materiales que se llaman superconductores, que cuando están a temperaturas muy bajas, su resistencia es cero, totalmente cero. Entonces permiten una conducción de corriente eléctrica muy grande. Se puede transmitir una corriente eléctrica gigantesquísima. Y son buenos también para aislar el campo magnético. Se quieren utilizar en trenes bala. Si hay un superconductor, que sería el riel, y el tren bala tiene algunos magnetos potentes, dado que el superconductor no permite la transmisión del campo magnético y lo refleja, el tren estaría flotando y sería muy eficiente. Bueno, María, estamos a la hora y son las 9:30. Ahí la siguiente clase volvemos a ver esta resistencia en serie. Tenemos más material, miren. Resistencia en serie. Esto ya lo habíamos visto, pero hay que hacer un repaso. Potencia, circuitos RC y ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios y ahí después vemos cuándo será el certamen. ¿Vale? Esta semana no va a ser marcha blanca. El viernes vamos a tener clase eh, online y no sé si el lunes también, posiblemente. ¿Qué les parece a ustedes la clase online? ¿Les acomoda o prefieren clase presencial? Ahí escríbanme por el chat. Sí, presencial. Ahí dice Renato. Creo que la otra semana va a ser clase presencial, pero hay que ver qué pasa. Pero posiblemente el lunes vaya a ser también online. El miércoles ya regresamos a presencial.
Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí voy a tener la grabación y voy a subir esto a YouTube, ¿vale? Y ahí se los mando. Vale. Un abrazo, chicos. Gracias. Que pasen un buen día.